Hola, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en una nueva etapa a partir del sábado pasado. Después de esperar a que la niebla inicial se disipara, es posible proponer una discusión sobre tres ejes que no solo permiten identificar el nivel estratégico de la acción, sino sobre todo proponer algún curso de acción futuro de acontecimientos. Estos tres ejes son, en primer lugar, los intereses geopolíticos en juego, en segundo lugar, los intereses geoeconómicos, que a mi juicio son protagónicos, y finalmente lo que puede venir en términos militares. Vale la pena anotar que lo que está pasando entre Estados Unidos, Israel e Irán nada tiene que ver con llevar democracia o libertad al pueblo iraní, que de por sí la necesita con suma urgencia, ni con el programa nuclear de Irán, ni mucho menos con los supuestos misiles balísticos intercontinentales que mencionó el presidente Trump en el discurso sobre el Estado de la Unión y de los cuales no tiene información ni siquiera la propia inteligencia de los Estados Unidos. Es mucho más mundano y materialista, lo cual no es buena noticia para los que creen que esto es una lucha entre el bien y el mal. Empecemos pues con el primer eje, y estos son los intereses geopolíticos en juego. El Medio Oriente estuvo dividido durante años en dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos y que tenía como actores principales a Israel y Arabia Saudita, con actores secundarios a Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Omán, Jordania y Egipto. El segundo bloque, impulsado fundamentalmente por Rusia, tenía a Irán como actor principal y actores secundarios a Irak, que aunque controlado por Occidente, es de mayoría chiita, al Líbano con Hezbollah y a Siria con Bashar al-Assad, a Yemen también con los Hutis y parcialmente y circunstancialmente a Turquía. Obviamente, más allá de la competencia entre Estados Unidos y Rusia, el verdadero combustible de esta división regional era el interés de Israel, de Saudita y de Irán de convertirse en los grandes líderes regionales cada uno por su lado. Esto llevó a que todo el Medio Oriente estuviera lleno de proxies de lado y lado, intentando derrumbar la alianza adversaria. Fue así como durante la primavera árabe, por ejemplo, tanto Saudita como Irán instrumentalizaron levantamientos, y Teherán también alimentó por décadas a adversarios israelíes como Hezbollah o Hamas. Ahora bien, en medio de esta conflictividad soterrada, desde el periodo Obama hasta Biden, pasando incluso por la primera administración de Trump, Estados Unidos fue perdiendo poder paulatinamente en la región, viendo cómo se le complicaban las cosas en Irak, en Yemen, incluso en Siria se hacía cada vez más fuerte el régimen de Bashar al-Assad y este resistía al embate del Daesh. Incluso Hezbollah y Hamas acumularon capacidades militares provenientes de Irán, haciéndose cada vez más amenazantes. No obstante, el segundo periodo de Trump quiso volver a recuperar el espacio perdido por Estados Unidos en el Medio Oriente. El punto de partida de esta nueva etapa fue claramente el 7 de octubre del 2023, el momento del ataque de Hamas a Israel. En su momento muchos analistas, incluyéndome, cuestionábamos el carácter supuestamente sorpresivo del ataque e insistíamos en que Israel evidentemente sabía lo que iba a ocurrir. Dada la tecnología de inteligencia israelí, la configuración geográfica de Gaza, el dominio 24/7 que Israel tenía en la franja de Gaza por tierra, por mar, por aire, incluso por ciberespacio, era absolutamente imposible que no fuera consciente de las intenciones de Hamas. La pregunta de fondo, por tanto, era ¿qué ganaba Israel permitiendo este ataque? Con el tiempo, la respuesta ha ido apareciendo sobre la mesa, y era reconfigurar el Medio Oriente en favor de sus intereses y de los intereses de Estados Unidos. Pero la desproporcionada respuesta israelí en Gaza, que solo los más fanáticos insisten todavía hoy en negar que se trata de una acción criminal israelí y de un genocidio que afecta a la población palestina, era en sí lo menos importante. Con la excusa de Gaza y Hamas, Israel degradó al máximo posible las capacidades de Hezbollah en el Líbano e inició un proceso paulatino de decapitación del poder iraní que incluyó el asesinato en un supuesto accidente aéreo del anterior presidente de Irán, el ataque a la cúpula de Hamas refugiada en Teherán y la primera fase de la actual guerra que todos recordamos el año pasado y que duró 12 días. En el entretanto, una extraña milicia siria fortalecida de la nada y con el ejército israelí asegurándole la retaguardia, derrocó a Bashar al-Assad en Siria en una campaña ultra veloz, dejando atónito al ejército sirio y haciendo que Rusia solamente fuera un observador.
El rol de Estados Unidos en esta primera fase fue el de blindar a Netanyahu para permitir que Israel cometiera con tranquilidad el genocidio gazatí. Seguramente para favorecer la recolonización de Israel de Gaza, para hacer mucho más evidente la inoperancia de la ONU e incluso para facilitar el grotesco proyecto inmobiliario que Trump tiene para la franja. Asimismo, el rol de Washington incluyó bombardear algunos sitios iraníes de enriquecimiento de uranio que en su momento se presentaron como un éxito rotundo, pero que hoy, algunos meses después, vuelve a mencionarse en un escenario nuclear iraní. No obstante, el resultado de esta primera fase indicaba que debían venir fases posteriores. El ayatolá seguía con vida, los golpes a la cúpula militar iraní se resolvieron con una lista de reemplazantes y el músculo militar de Irán no se gastó a fondo en esta primera fase. Luego vino la segunda fase. Esta fase consistió en el levantamiento popular que vivió Teherán hace tan solo unas semanas. Levantamiento popular que Teherán reprimió con dureza absoluta. No es extraño que hayan levantamientos en Teherán, de hecho, y en otras provincias. Incluso en promedio ocurren cada 3 o cada 4 años. Este levantamiento, sin embargo, se caracterizó porque ocurrieron dos cosas nuevas. La primera fue un sospechoso fortalecimiento de los manifestantes, y la segunda fue la amplia campaña política a favor del hijo del Shah, quien desde Estados Unidos se empeñaba en plantearse como el legítimo dueño del poder en Teherán. Estados Unidos aprovechó esta fase para iniciar el preposicionamiento de equipo militar con miras a la actual tercera fase. Así las cosas, esta etapa de la guerra, la actual, es la tercera de una guerra que en las sombras lleva décadas, pero que se activó a partir del 2023. El objetivo geopolítico de Washington es redibujar el Medio Oriente para asegurarle a Estados Unidos y a Israel una región totalmente subordinada a sus intereses, incluyendo a un Irán nuevamente alineado con Israel como lo era en la época del Shah, al igual que alineado con Estados Unidos, y convirtiéndolo en un potencial aliado muy fuerte y una especie de plan B en caso que Washington tenga que tomar distancia de Arabia Saudita, la misma Arabia de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, el controversial e incómodo aliado de Estados Unidos. Desde el punto de vista de Israel y Arabia Saudita, e incluso de Turquía, esta reacomodación de fuerzas en el Medio Oriente también les conviene, en la medida en que le saca del camino un régimen fuerte y beligerante como era el régimen iraní. No obstante, el futuro seguramente nos dejará ver una nueva etapa de competencia ahora entre estos tres actores, Saudita, Israel y Turquía. Finalmente, bajo la perspectiva rusa, no se puede caer en la errónea conclusión de que se trata de una derrota para Moscú. Desde la reunión de Alaska ha quedado claro que el interés principal de Rusia es Europa, y para lo cual necesita en esencia tres cosas. En primer lugar, ganar la guerra en Ucrania, incrementar la dependencia, en segundo lugar, incrementar la dependencia europea en términos energéticos, con gas y combustible nuclear, dominando Rusia en este momento África, justamente para tomar el combustible nuclear de allí. Y en tercer lugar, a Rusia le interesa posicionar gobiernos europeos pro-Moscú, pro-rusos, en las próximas elecciones presidenciales que ocurran en los estados europeos. Fundamentalmente Francia, el Reino Unido, Alemania incluso, y mantener ciertos aliados como la misma Italia y Víctor Orbán. Ahora pasemos a los intereses geoeconómicos que motivan a Trump. Claramente estos no son menores y estoy seguro que es el verdadero trasfondo de las acciones. En el hipotético caso que haya un cambio de régimen en Irán, como lo he anotado, Estados Unidos podrá acceder desde una perspectiva geoeconómica, que reitero es la segunda dimensión de este análisis, podrá acceder al petróleo iraní, negado desde 1979 después de la revolución. Esto es muy importante teniendo en cuenta los casi 210.000 millones de barriles de petróleo y otro tanto en gas natural que tiene Irán y que actualmente van fundamentalmente para China. De hecho, el petróleo iraní representa cerca del 18% del total que consume China, quien a su vez consume casi el 20% del total del petróleo del mundo. A esas cuentas, evidentemente, hay que sumarle el 7% que representaba el petróleo venezolano dentro del total del consumo chino. Quiere decir que en cosa de 2 meses, Estados Unidos
pudo generar las condiciones para negarle a China cerca del 25% del total de sus fuentes de petróleo. Repito, juntando el petróleo venezolano y el petróleo iraní, incrementando así la dependencia china del petróleo ruso. Esto es un argumento interesante, pues de cierta manera, que Estados Unidos tenga el control del petróleo venezolano e iraní termina favoreciendo directamente a Putin, pues hace que China dependa cada vez más de Rusia en términos energéticos. Incluso el tema puede ir más allá. Parte del petróleo iraní era usado por China para intercambiarlo por carbón con Corea del Norte. En este escenario, ya no sería China sino Rusia la que pudiera abastecer a Corea del Norte a cambio de carbón, lo cual es indispensable para la economía de guerra que está sosteniendo Moscú y reforzaría su matriz energética dominada ya por el gas y el combustible nuclear. Es posible entonces suponer una estrategia geoeconómica a dos bandas entre Estados Unidos y Rusia que incluyó a Venezuela e Irán para limitar el margen de maniobra chino en el mundo. Tendremos que esperar unos meses para comprobarlo, pero de ser así sería una estrategia supremamente interesante. Vamos por último al tercer eje y es lo que pueda venir en términos militares. Para esto hay que tener claro que bajo ninguna perspectiva puede comprenderse esto como un ataque preventivo de parte de Israel a Estados Unidos o Estados Unidos contra Irán. Esto es un ataque a secas y ya está. De preventivo no tiene nada. El concepto de ataque preventivo, de hecho, es muy problemático, pues es sumamente subjetivo y esencialmente busca justificar un ataque inicial contra alguien. En otras palabras, si el criterio para justificar un ataque preventivo es atacar al otro antes que el otro me ataque, Japón perfectamente hubiera podido utilizar este criterio para justificar su ataque a Pearl Harbor, o incluso Irán, el Irán mismo, hubiera podido utilizarlo si hubiera querido atacar a Israel primero antes que Israel le atacara. Adicionalmente, el concepto de ataque preventivo parte de la base de información de inteligencia que puede terminar sin ser real en hechos o en impacto. En ese sentido, el pasado está lleno de amenazas de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, de misiles balísticos intercontinentales que solo existieron en presentaciones de PowerPoint o en operaciones de falsa bandera. Por ello, el concepto de ataque preventivo es sumamente caprichoso, volátil y subjetivo, que se reduce a un si yo te ataco es una medida preventiva y legítima, pero si el atacado soy yo es un ataque traicionero o un acto terrorista de tu parte. Esto claramente es subjetividad pura con fines populistas y propagandistas. Habiendo aclarado esto, hablemos un poco del tipo de guerra que se viene por delante. Si el objetivo es un cambio de régimen, esto no se logra desde los 30.000 pies de altura. En algún momento y por obligación debe haber botas sobre el terreno. Si Estados Unidos no hace que haya un despliegue en el terreno, estaría haciendo claramente un esfuerzo militar en vano. Irán podría recomponerse con una lógica de reemplazos, incluyendo al mismísimo ayatolá, toda vez que en Irán nadie es irreemplazable, y el régimen islámico no era Jomeini en sí mismo. El régimen islámico es toda la estructura supremamente robusta, soportada por el poder de la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, un cambio de régimen no se logra solamente con bombardeos, no se logra solamente con poder aéreo. Reitero, si el estado final deseado implica un cambio de régimen en Irán, tendremos que prepararnos para varias semanas de operaciones militares. Las tropas de tierra serían una combinación de fuerzas locales rebeldes apoyadas por Estados Unidos, siguiendo de hecho el molde empleado en Irak en el pasado, posiblemente incorporando fuerzas israelíes y con tropas expedicionarias de Estados Unidos, las cuales se desplegarían muy seguramente mediante desembarcos anfibios y operaciones aerotransportadas en una primera parte, en una primera fase. Por ello es que Estados Unidos ha concentrado parte de su actual esfuerzo, del esfuerzo de este fin de semana, para destruir las capacidades de la Marina iraní, donde según el presidente Trump, a fecha del domingo pasado, ha hundido 9 buques de guerra y ha destruido el centro de comando de la Armada de Irán. Estados Unidos requiere la superioridad en el mar Arábigo para poder pasar a su siguiente fase de asalto terrestre, y esto implica la destrucción de las capacidades navales iraníes. Sin embargo, Trump debe resolver dos grandes obstáculos antes. El primero es lograr la autorización del Congreso de Estados Unidos, ya que estaría en guerra abierta, y en el Congreso de Estados Unidos para los republicanos y para Trump muchas cosas no están seguras.
El segundo obstáculo es lograr el éxito a pesar de haber matado al ayatolá en pleno Ramadán, lo cual sin lugar a dudas fue una apuesta arriesgada que expondrá a Estados Unidos a la ira de millones de musulmanes chiitas. En cualquier caso, el cambio de régimen no está a la vuelta de la esquina, y Estados Unidos ha demostrado en Irak y en Afganistán que tampoco es el más experto en estabilizar y finalizar adecuadamente las guerras en las que se ha empeñado. Nos esperan entonces muchos días de expectativa. Muchísimas gracias, y como he venido diciendo con vehemencia en los últimos meses, ya casi un par de años, qué buen momento, gracias a Trump, a Putin, a los chinos, al Medio Oriente, a Europa, a Ucrania, qué buen momento para estudiar geopolítica. Muchísimas gracias y una invitación a continuar de cerca el seguimiento de este tipo de acontecimientos.